Hola a todos, soy Ulises Guerrero, estudiante de la carrera de Arte y Patrimonio Cultural en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Hoy estamos en el Museo de Arte Moderno en el Bosque de Chapultepec y vamos a hacer algunas preguntas sobre algunos términos como curaduría, museología, museografía, etc. Y bueno, pues no se vayan, esto es Gestor Cultural MX. Estamos con Carlos Segoviano, curador del Museo de Arte Moderno, y vamos a hacerle unas cuantas preguntas. Para comenzar, ¿qué es curaduría? Qué pregunta tan pertinente en este espacio. Fíjate que me da mucha risa cuando conozco a alguien fuera del medio y tengo que explicarle esto, porque normalmente al usar el término curador, a veces la gente que está fuera de estos espacios cree que se trata algo así como de hacer limpias, ¿no? O cuando lo asocian al espacio museístico, creen que curar tiene que ver con intervenir los trabajos y más bien lo están confundiendo con un restaurador, ¿no? En realidad, la curaduría es, en términos llanos, el planteamiento de una serie de ideas o de un racional creativo sobre el cual emerge toda una exposición. Es decir, es una idea, un tema, a partir del cual se elabora una lista de obra y comienzan a surgir una serie de requerimientos que hacen posible una muestra. Básicamente, aunque pudiera sonar con cierta soberbia, el curador termina siendo una especie de columna vertebral del cuerpo expositivo, porque al final el curador termina estando en relación con diversos departamentos, si es que los tiene, o a veces tiene que hacer estas acciones, que es como la identidad gráfica, que sería parte de un diseñador, la parte museográfica, que tiene que ver más bien con la instalación de las obras, la difusión, que habría con el departamento de comunicación, las visitas guiadas, que sería más bien de una parte de mediación, y así podríamos ir separando cada vez más el extender de una muestra, y todo ello es convocado a partir de ese germen inicial que es el relato curatorial. Bueno, pues vemos que es muy importante esta labor. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre museología y museografía? La museología es un concepto que no es que ya no se use tanto, sino que en realidad termina teniendo un espacio de acción un tanto distinto y al mismo tiempo de mayor amplitud. Es decir, la museología tiene que ver con el conocimiento del museo en sí mismo y todos sus requerimientos y perspectivas. Es decir, sí cruza con el relato curatorial, pero al final es más bien un entendimiento de el espacio, su público y el tipo de, no solo de muestras, sino de acciones como programas públicos o actividades de mediación que convocan a los diferentes actores de ese museo. Dentro de ellos están los relatos curatoriales, es decir, si tú haces una exposición como lo haremos este año, que son los 60 años del Museo de Arte Moderno, se cruza la museología con la curaduría, porque obviamente esta curaduría tiene que entender el museo, por qué festejar 60 años, desde dónde, qué es lo que ha cumplido como misión y como visión, y entonces ahí sí hay una conjunción. En cambio, la museografía sí es muy específica, tiene que ver con el montaje de las obras. Podríamos pensar que en palabras simples es casi el colgar los objetos de las paredes, pero va más allá de eso. Implica una traducción del relato curatorial, esas ideas que están un poco en el aire cuando un curador las plantea. El museógrafo tiene la obligación y la parte creativa de llevarlas a una sala, tanto no solo en el acomodo de las piezas, sino también en el mismo elección del color del espacio, el tipo de iluminación, es decir, es más bien la puesta en escena. Creo que ese sería realmente el término que podría esclarecer todo ello. Darle luz a una idea que está todavía en ciernes cuando el curador la plantea, y el museógrafo es realmente quien termina dándole una dirección concreta en el espacio expositivo. ¿Cómo es el proceso para montar una exposición o una galería? Bueno, obviamente ya después de que el curador ha
planteado un relato y una lista de obra. Esta tiene que hacérsele llegar al museógrafo. El museógrafo ahí, además de leer la pieza a nivel de imagen, tiene que hacer otra lectura que tiene que ver con las medidas, con el tipo de materialidad de la obra. Es decir, unas medidas en particular le dirán una distancia diferente entre piezas pequeñas a piezas mayores. Una obra en papel a una en lienzo requiere otro tipo de iluminación. Entonces todas esas circunstancias implican que se hace una serie de planta o de diseño a nivel digital, sobre el que se hace un primer planteamiento museográfico de lo que ha planteado el curador. Implica una nueva reunión entre curador y museógrafo, saber si se están traduciendo las ideas, si además la manera en que se han acomodado las piezas dan ese sentido que está planteando el curador, y ahí comienzan a intervenir otros personajes como son los diseñadores, que tienen que integrar la tipografía que le da una identidad gráfica al espacio, y en ese sentido tiene que estar de acorde con el relato curatorial, pero también con el diseño museográfico, ¿no? Se siguen sumando personajes como prensa, como los mediadores, que también tienen que entender cómo es que eso lo van a dialogar con un público que aún no llega a la sala, ¿no? Entonces, sí es una serie de pasos que implica desde ese germen, que es decir, quiero hacer una exposición de tal cosa, hasta poderla hacer posible entre la selección de piezas, que además en la selección, como lo he planteado, hay esta necesidad de ver si pueden llegar esa selección realizada, ¿no? Si hay que hacer cambio de piezas, si también en algún momento estas tienen que ser intervenidas. De repente el coleccionista te puede decir, sí, tengo mi pieza, y cuando llegas esta está craquelada, esta está sucia, esta presenta alguna situación que requiere la intervención del restaurador. Entonces son muchos pasos intermedios antes de que coloques las armellas y puedas montar la pieza. Esto que mencionabas de cuando las piezas se maltratan, por ejemplo, en el caso de que una pieza que está a tu cargo se llegue a maltratar o llega a pasar algo, ¿hay algún tipo de seguro? Sí, cada vez que tú haces un préstamo o requieres un préstamo, una colección, ya sea institucional, particular, lo ideal, y debería suceder así, pero supongo que en otros casos puede que no, es que se levante un seguro clavo a clavo. Esto quiere decir que desde que la pieza sale del lugar del que proviene, como te digo, un estudio, una colección, una institución, e ingresa al museo y regresa a su lugar de origen, está cubierta por un seguro, ¿no? Y en ese sentido se le puede dar la mayor tranquilidad al coleccionista de saber que su obra será resguardada, porque a los que trabajamos en el espacio expositivo nos obliga a tener la mayor precaución posible, desde el trabajar con guantes, con el material indicado. Además, cuando se llega a la casa o al lugar de donde se recolecta la pieza, se hace un primer estudio o dictaminación. Tu pieza está saliendo de tu espacio de tal forma. Cuando llega al lugar donde será expuesto, se vuelve a hacer un nuevo dictamen y que se compara con el primero para ver si no ha sufrido alteraciones. Por ejemplo, cuando las piezas viajan al extranjero, al llegar al lugar, al destino, no pueden ser abiertas las cajas o los embalajes en donde han sido resguardados. Como cuando uno hace un viaje y sufre jet lag, las piezas también tienen que adaptarse a unas nuevas condiciones. Si bien hay unos parámetros estándar entre 18 y 20 grados de temperatura, 38 y 40 grados de humedad relativa, en realidad pues cada lugar tiene unas condiciones diferentes. Entonces la pieza necesita adaptarse, entonces no puede ser retirada de su empaque hasta que pasen unas 24 horas. Es decir, se tiene la mayor requerimientos de cuidado para que la pieza pueda ser devuelta en las condiciones con las que salió. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Carlos. Y bueno, hasta aquí nos quedamos.